Bueno, pues muy buenos días a todos. Qué gusto estar el día de hoy con ustedes. Gracias por estar aquí el día de hoy. Estamos en esta serie de las 5 solas. Y quería empezar preguntándoles si todos trajeron su Biblia. ¿Trajeron su Biblia hoy? Todos. Bueno, electrónica también. ¿Están listos para escuchar lo que dice la palabra en ella? Uh-huh. Ok. Bueno, pues ¿sabías que solo hace 500 años es que la Biblia empezó a traducirse al idioma, a nuestro idioma común, solamente hace 500 años? Antes de eso, la Biblia solo estaba en latín y la iglesia prefería que así fuera porque temía que la gente malinterpretara, ¿no? lo que viene en ella. Entonces, imagínense cómo sería una relación con Dios si nuestras Biblias estuvieran solamente en latín, que no entendemos, y que no había intérpretes y traductores como los de hoy en día, que es mucho más fácil. ¿Cómo sería? Imagínense, ¿no? Bueno, pues nuestra relación estaría informada por las enseñanzas que te dan en la iglesia, ¿no? Por los pastores, por los padres que te estaban dando esas enseñanzas. Y hace 500 años la enseñanza era que Jesús es nuestro Salvador. O sea, esa siempre ha sido la enseñanza, que Jesús es nuestro Salvador. Pero al mismo tiempo se enseñaba que Dios era un juez santo, justo y severo, ¿no? Castigador del pecado, y que entonces su justicia estaba todo el tiempo sobre nosotros. Es como si Dios dijera: te amo, te salvé con mi hijo y es una bendición, pero más vale que te portes bien, ¿no? Porque si no te voy a castigar, y si te portas mal tendrás que limpiar esos pecados para que no te tenga que castigar. Esa era la visión que tenían. Y esta enseñanza causaba un fuerte temor de Dios en la gente, a su juicio. Yo no sé tú, pero yo viviría con temor de saber que tengo a un juez que está listo para castigarme si fallo, a pesar de haberme salvado a través de Jesucristo. A pesar de que Él nos había salvado, tendríamos que estar constantemente buscando librarnos mediante los sacramentos, la confesión, penitencias, la Eucaristía, e incluso pagando a través de lo que eran las indulgencias, que era estar pagando por el perdón para salir del purgatorio y conseguir perdón de tus pecados. Y en cuanto a buscar su auxilio, ante el miedo de este juez castigador, buscaríamos llegar a Él a través de intermediarios. ¿Sí? Buscaríamos a la Virgen María y a los santos, quienes se creía que estaban más compasivos, que están, por supuesto, en el cielo, cerca de Jesús y Dios, para interceder por nosotros. Pero hoy en día sabemos que Dios nos ama con un amor infinito y que Él sí responde con ira hacia el pecado. Pero esa ira ya no está sobre quienes hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque esa ira ya fue derramada sobre su Hijo. Y lo sabemos no solo porque nos lo han enseñado desde el púlpito, sino porque podemos comprobarlo nosotros mismos leyendo su palabra en nuestro idioma. Tenemos la certeza que no hay ira sobre nosotros porque solo la Escritura, o sea la Biblia, nos revela que somos salvos solo en Cristo, solo por gracia, solo por fe y solo para la gloria de Dios. Y nada más. Y estas verdades, solo Escritura, solo en Cristo, solo por gracia, solo por fe y solo para la gloria de Dios, son las llamadas 5 solas que estamos estudiando en esta serie de 3 mensajes. Ahora se preguntarán, ¿cómo llegamos a estas 5 solas? ¿Cómo fue que surgieron? Bueno, pues hace 500 años vivió un monje de 21 años que se llamaba Martín Lutero. Y él había decidido ser monje porque en medio de una tormenta eléctrica, él pensaba que se iba a morir electrocutado y le rezó a Santa Ana, que era la patrona del pueblo,
para que lo salvara o que lo protegiera, y si lo hacía, se metería de monje. ¿Y qué creen? Sobrevivió, ¿no? Y entonces dejó sus estudios de leyes y se metió a un monasterio, a ser monje, un monasterio agustino. Pero él vivía atormentado por lo que había aprendido en cuanto a Dios, juez castigador con su justicia, y cómo se relacionaba Dios con nosotros. Y él en sus cartas, él escribe la intensidad de esta angustia, de sus ayunos, de sus constantes vigilias, de sus penitencias, todo intentando calmar su conciencia, sentirse aceptado por Dios, pero no lograba tener paz. ¿Tú te imaginas una vida así? Tener que estar constantemente intentando calmar tu conciencia, sabiendo o esperando que Dios esté bien contigo. Bueno, pues él estuvo en esta angustia poco más de 10 años. Hasta que un día, leyendo la palabra, que donde Pablo le escribe a los romanos, Dios abre sus ojos. Y él lee en Romanos 1:17, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Y Lutero dice que en ese momento tuvo la sensación, y literal, de experimentar un nuevo nacimiento, de entrar en el paraíso con las puertas abiertas de par en par, porque se daba cuenta que el justo, o sea, el que es declarado no culpable y que ya porta la justicia de Dios, vive por la fe en Jesucristo. Por medio de la fe, y solo la fe, es que Dios nos da esa justicia para que su ira ya no esté sobre nosotros y podamos estar en una relación. Y todo lo adicional, porque aquí nada más dice fe, y todo lo adicional que pedía la iglesia, las indulgencias, las peregrinaciones y las penitencias, ¿qué pasó con ellas? Pues la palabra dice que no son necesarias. El justo vivirá por la fe. No dice por la fe y algo más. Solo dice por la fe y nada más. Y por lo tanto, tampoco necesitamos mediadores, porque Dios nos recibe siempre como un Dios amoroso. Sí, porque es esta fe en la que somos aceptados y puede recibirnos. Y con esta revelación, y ya teniendo esto claro, intentó compartir esto que había descubierto en la Escritura con la iglesia, ¿no? Para hacerle ver y decir, hey, estos son los errores que tenemos, hagamos una reforma basados en lo que la Escritura nos está revelando. Y entonces en 1517 él escribió 95 tesis en un papel, fue a la iglesia que estaba ahí en su pueblo, que era la iglesia de Wittenberg, y clavó esas 95 tesis en la puerta de la iglesia. Que eso era una señal común para abrir el debate. Era lo que se hacía en las universidades. Llegabas con tus ideas, las clavabas así para que públicamente pudieras debatir. Y también le envió cartas al Papa para decirle, oye, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que he descubierto. Pero en vez de ser escuchado, lo declararon hereje y lo excomulgaron. No quisieron escucharlo. Y como decimos hoy en día, en tiempos modernos, lo cancelaron, ¿no? ¿Sí? Lo excomulgaron, lo echaron fuera de la iglesia. Eso fue lo que le hicieron. Pero aún así Lutero decidió seguir predicando valientemente, apegado en la Escritura, para corregir estas enseñanzas erróneas que había. Y es así como surge el movimiento de la Reforma. Y ahí empiezan a surgir las iglesias que se llaman iglesias protestantes en esa época, porque protestaban contra los abusos y proclamaban la verdad. De ahí son las iglesias. Lutero fue quien decidió dejar de monopolizar la Escritura en latín y la tradujo al alemán, para que la gente común, como tú y como yo, pudiéramos leerla por nosotros mismos y tener acceso directo a la verdad. Y eso cambió la historia de la iglesia. Se empezaron a organizar comunidades de creyentes, ya no alrededor del Papa, sino alrededor de los principios de la Escritura. Hoy en día, estas comunidades son las que llamamos las comunidades cristianas, ¿no? Como nosotros, de ahí venimos. Al paso del tiempo, ya después de Lutero, los principios que fueron hallados en las Escrituras fueron agrupados en 5 declaraciones, que son las 5 solas,
para entender la salvación y guiarnos en nuestro caminar cristiano. La primera es sola Escritura o solo la Escritura, sobre la cual de hecho Roland predicó el domingo pasado. Solo la Escritura significa que la Biblia es la única autoridad suprema e infalible para la fe y para la práctica cristiana. No niega la importancia de los maestros, no niega la importancia de las tradiciones, no niega los concilios que se reúnen para entender mejor la fe, pero establece que todo esto debe estar sujeto a la autoridad de la palabra de Dios. Por eso es que aquí siempre les recordamos que traigan su Biblia y que la lean y que se aseguren que lo que nosotros estamos enseñando desde este púlpito sea congruente con la palabra de Dios. Es bien importante. Así es que hoy vamos a ver 3 solas que nos dan la certeza de saber cómo es que Dios nos salva. Son solo en Cristo, solo por gracia y solo por fe. Son las 3 solas que vamos a ver hoy. Y esto lo veremos en la Escritura, en la carta de Pablo, dirigida a los creyentes que estaban en Éfeso. Él quería ayudarles a entender el maravilloso regalo de la salvación que ellos habían recibido. Así es que en reverencia a la palabra, te invito a que nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor. Palabra del Señor. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Palabra del Señor, pueden sentarse. O sea que somos salvos, somos resucitados a esta nueva vida solo en Cristo, solo por gracia, solo por fe. Toda la obra es de Dios. Nosotros, como pueden ver en lo que leímos, no contribuimos en nada. Nada para ser salvados. O bueno, en algo sí contribuimos, que dice esta palabra, que es en meter la pata, en pecar. Esa fue nuestra contribución. Y por lo tanto, merecer su ira. Esa fue nuestra contribución y vamos a empezar por ella, por nuestra contribución, nuestro pecado. En Efesios 2, del 1 al 3 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. O sea, antes de que Cristo estuviera en nuestras vidas, estábamos muertos espiritualmente a causa de los pecados y las transgresiones. Y muertos significa estar separados de Dios.
Significa estar destituidos de su presencia. Eso es estar muerto, sin la posibilidad de regresar nuevamente a estar con Él, con nuestro dador de vida. Por eso es que estamos muertos. Y lo sabemos no porque lo predico de aquí, sino porque la Escritura lo dice. Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Quiénes han pecado? Todos. Vivíamos una vida que perseguía nuestras propias creencias, nuestros propios planes, y con esta forma de vida desobedecíamos a Dios, impulsados por apetitos y deseos egoístas, metiendo la pata un sinnúmero de veces y en consecuencia privados de su gloria. Efesios 3 continúa diciendo, como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. O sea que todos merecíamos la ira de Dios. Y yo era así. Yo viví 41 años siguiendo mis propios planes, mis deseos, mis apetitos. Cuando pecaba, le pedía perdón a Dios. Seguía con mis planes, ¿no? Y con mis deseos, ¿no? Planes para mi familia. Y desde mi punto de vista, en mi balanza, había más cosas buenas que malas. Y calculaba que yo tenía un buen chance de que al final de mis días Dios me iba a perdonar y recibir en el cielo por trabajar en tener mi balance positivo. Sin darme cuenta lo que dice en realidad la palabra. No hay balanza. Que mis pecados me habían destituido de la gloria de Dios y era merecedor de su ira. Y que todas mis buenas acciones, entonces, que según yo me ponían a favor en mi balanza, no impresionaban a Dios en nada. De nada servían para ganar su perdón y aceptación. Es más, mira cómo veía mis obras antes de que yo recibiera a Jesús como mi Señor y Salvador. Isaías, el profeta Isaías nos lo dice, que es Dios hablándonos. ¿Cómo podremos ser salvos? Todos somos como gente impura porque hemos pecado. Todos nuestros actos de justicia, nuestras buenas obras, son como trapos sucios de inmundicia. ¡Auch! O sea, yo le decía a Dios, mira cómo me esfuerzo en ser buena persona, ¿no? Estoy consciente que peco, pero en general soy buena persona, ¿no? Hasta me sentí orgulloso de ser, en general, buena persona. Y lo más probable es que Dios estaría pensando, Jorge, pobre de ti, si mi hijo, ¿no? Esas buenas acciones que haces, que crees que mueven tu balanza a tu favor, son trapos inmundos para mí, porque yo soy santo. O visto de otra manera, ¿te gustan las arepas? Son buenísimas, ¿no? Un pastor me dio una ilustración muy buena de esto que me cayó el 20. ¿Qué tal si te preparan unas ricas arepas de reina pepiada o carne mechada, ¿no? Deliciosas, las que más te gusten. Pero ¿qué tal si esa persona que te las está preparando tiene llagas en las manos y tiene pus? Y te las está preparando bien ricas, ¿no? Así como, y ¿es una buena arepa o no? Para ti, ¿qué es? Inmundicia, ¿no? Bueno, pues nuestras buenas obras, así es como Él las considera. Cuando no hemos sido salvados por Jesucristo, son trapos sucios, porque la inmundicia de nuestros pecados, de nuestra pus, pues están yéndose ahí sobre esas obras para entregárselas al Señor, ¿no? Tratar de ser una buena persona que hace buenas obras para convencer que Dios nos perdone y nos vuelva a recibir, es como estarle ofreciendo estos trapos de inmundicia. De hecho, Dios lo dice en la Escritura claro, Romanos 6:23, para que nos lo asegure. La paga del pecado es muerte, blanco y negro. Y un muerto no puede resucitarse a sí mismo. Necesita ser resucitado por alguien más, ¿no? Esta es la condición de todo aquel que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Así es que si tú crees en Dios, que es en Él donde tú tienes una vida abundante, el mayor sufrimiento es como el de Lutero, llegar a saber y sentirte que has sido separado del amor infinito de Él.
Eso debe ser horrible, porque ninguna relación rota que puedas tener aquí en la tierra, en la vida, se puede comparar con entender que hemos sido separados totalmente de Dios. Y esa era nuestra condición. Si hoy estás aquí y tu corazón te dice, he pecado, me doy cuenta ahora, ¿no?, que estoy separado de Él, muerto en mis pecados, separado de su amor infinito, donde puedo encontrar esta vida eterna y abundante. Déjame decirte con la autoridad de la palabra, y esto es lo que quiere que Dios escuches. Pero Dios, en Efesios 2, 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. O sea que a pesar de tus pecados, Él te ama y quiere darte vida. Y no es casualidad que hayas venido hoy aquí, porque Él quiere que escuches esto, que en Cristo hay vida. Tienes comunión con el Padre para siempre. Eso es lo que hoy quiere que tú escuches. Que merecemos estar muertos, pero que nos amó tanto que envió al mundo a su Hijo para salvarnos. Y sin dejar de ser Dios, Jesús se hizo hombre y hace 2000 años vino a vivir una vida a esta tierra sin pecados, con el fin de cargar con todos nuestros pecados y pagar entonces por todos ellos. Hace 2000 años se puso encima la inmundicia de todos nuestros pecados. Es como esos chalecos con pesas cuando sales a caminar que quieres hacer ejercicio. Toda esa inmundicia se la puso encima para recibir en nuestro lugar la ira que merecemos. En la Escritura los evangelios narran su espantosa crucifixión, donde recibió la ira de Dios hasta que se agotó. En la cruz Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Donde vemos que efectivamente Él fue separado de Dios pagando por nuestros pecados. Algo que jamás había sufrido Él desde la eternidad, jamás había vivido eso. Y una vez agotada su ira, la ira de Dios, Él dijo, consumado es, terminado está. Y entregó su alma y murió y fue sepultado. Toda la ira que merecemos fue derramada sobre Él. Pero la muerte no pudo detenerlo. Y al tercer día la venció y resucitó. Y ahora vive y está sentado a la derecha del Padre para acreditar a todo aquel que cree en Él la vida perfecta que Él vivió para darnos vida eterna. Lo dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, Jesucristo, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Él muere en nuestro lugar, llevando la condena que merecíamos. Y sin más cuenta que saldar, ahora nos ofrece vestirnos con esta justicia de su vida perfecta, para que Dios vea esa vida perfecta de Jesús en nosotros y seamos reconciliados con Él y tener una nueva vida que es eterna y abundante. Es en Cristo que tenemos nueva vida. Es la sola, ¿no? Solus Christus. Solo en Cristo. Esa es la sola. Porque no hay otro en quien haya salvación. Lo dice la Escritura, Hechos 4. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra verdad. Solo Cristo, solo lo que Cristo dice en la Escritura. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Solo Cristo lleva al Padre. Mahoma no lleva al Padre. Buda no lleva al Padre. Ser una persona espiritual tampoco te lleva. Ser una persona que en el balance tiene buenas obras, tampoco. Solo Cristo, porque Él fue el que recibió lo que merecíamos hace 2000 años. Y su sacrificio, el sacrificio que Él hizo fue suficiente. No se necesita más. ¿Por qué lo creemos? ¿Dónde lo dice?
en las Escrituras. Hebreos 10:14. Porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Un solo sacrificio. No se requieren más sacrificios. El valor de su divina sangre pagó por completo pecados pasados, presentes y futuros. Y es por eso entonces que los sacrificios que Dios pidió al pueblo judío ya no son necesarios, porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Solo Cristo. Él es el único mediador. El único mediador, y estamos seguros de esto. ¿Por qué? Porque ¿quién lo dice? La Escritura. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. María es una gran mujer que sirvió a Dios, dispuesta a ser la madre de Dios, dispuesta a cuidar de Él, a cuidarlo y protegerlo. Tuvo una fe ejemplar. ¡Qué valor! ¿No? Y de esta fe tenemos que aprender. Ella es un gran ejemplo de fe de quien tenemos que aprender. Y seguramente en este momento está en la presencia de Dios. No cabe la menor duda. Los santos, si pusieron su fe en Cristo, seguramente están en la presencia de Dios, ¿no? Como lo estaría cualquier persona que puso su fe en Jesucristo. Pero ni María, ni los santos, ni el Papa, ni los ángeles, ni familiares amados que estén en el cielo son mediadores nuestros. Solo Cristo, lo dice Dios, un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Él es el único mediador, que además nos entiende y sabe perfectamente cómo nos sentimos. Conoce las tentaciones que tenemos. Él fue hombre y lo conoce perfecto. Él sufrió como nosotros y la vivió como nosotros. Y es capaz de compadecerse mejor que nadie de nuestras debilidades. Mejor que cualquier buen amigo que tengamos. Mejor incluso que nuestros padres. Él nos entiende mejor. Y siempre está dispuesto a escucharte y a interceder como mediador siempre por ti. ¿Cómo sabemos eso? La Escritura. Hebreos 4, 15, 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Solo en Cristo tenemos acceso a este grandioso trono de gracia, porque ya no hay ira sobre nosotros en Cristo. Y ahí es donde podemos encontrar su bondad, su amor, para que sean derramados sobre nosotros, a pesar de que fallemos, a pesar de que seamos imperfectos. Su trono de gracia está abierto. Eso es la gracia, recibir un regalo, una bendición que no merecemos. Eso es gracia y eso es lo que nos da Él en ese trono, aunque no lo merezcamos por ser imperfectos. De hecho, es por gracia que en Cristo hemos sido salvados. Solo gratia, solo por gracia. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios nos lo dice. Por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Nuestra salvación es solo por gracia. Es un regalo, totalmente un regalo, inmerecido, no lo merecíamos. Solo en Cristo, de principio a fin. Nada de lo que hagamos va a impresionar a Dios a moverlo para salvarnos
como si nos debiera algo. Cualquier cosa que hagamos son trapos de inmundicia para Él, solo por gracia. Así que no tenemos entonces, cuando somos salvos, nada que presumir. Nada tuvo que ver ni nuestra moralidad, ni de nuestra disciplina espiritual, ni nuestro servicio al Señor, sino únicamente la misericordia de Dios que por gracia nos salvó. Como seres humanos, lo único que contribuimos, como ya lo dije, fue nuestro propio pecado. Así que esto nos libre del orgullo espiritual, ¿no? Al compararnos con otros, más bien que nos llene de una gratitud infinita hacia el Señor, porque somos salvos solamente por este regalo que nos ha dado día a día. Y que también nos lleve a tener paciencia y gracia con toda aquella gente que todavía no lo reciben o se resisten a recibirla, como lo hizo con nosotros. Porque incluso la fe que nosotros recibimos, esa fe donde declaramos que era nuestro Salvador, dice que es un regalo que proviene de Él. Él lo hizo todo, no contribuimos en nada. Toda la obra es de Él de principio a fin. Entonces puedes ver cómo su gracia es de una riqueza incomparable, como lo dice, o sea, es maravillosa. Sobrepasa toda medida, no es limitada, es abundante, es inagotable. No solo salva, sino como leímos, nos lleva a estar sentados con Él en las regiones celestiales. ¡Wow! Es real porque viene aquí, nos lo dice en la Escritura, en Cristo estaremos sentados con Dios. Su asombrosa gracia se manifiesta hoy y se seguirá mostrando su esplendor por los siglos de los siglos, en los tiempos por venir, como esta exhibición continua de su amor, de la bondad que Él tiene hacia nosotros, a quienes llamó y salvó, a pesar de no merecer nada. Todo solo para su gloria, para la gloria de Dios. Y esa es la quinta sola que veremos la próxima semana. No se la pierdan. Es una gracia asombrosa. No importa qué tan grande puede ser tu pecado, qué tantas veces lo haya cometido, qué tanta vergüenza te cause. Su asombrosa gracia cubre todo en Cristo y transforma tu vida totalmente, totalmente. En los 1700, en el año 1700, había un traficante de esclavos que se llamaba John Newton. Traficaba esclavos, o sea, imagínense ser un traficante de esclavos secuestrando gente, llevándola a ser esclavizada a otros lugares, muriendo en el mar. ¿Cuánta gente no moría nada más en el puro mar? Vendiéndolos como mercancía. Bueno, pues él recibió a Jesús y escribió un himno que narra precisamente su asombro ante la maravillosa gracia de Dios, que lo rescató de esta vida de pecado, de esta vida de culpa, de esta vida de complicidad, y lo transformó y lo llevó a ser un gran predicador del Evangelio. Su himno, el himno que escribió, se llama Sublime Gracia y es muy familiar, lo hemos escuchado muchas veces. Tengo la traducción al español que es muy cercana al inglés. Dice: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, porque se dio cuenta de su realidad. Mis deudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión, por siglos 1000 en el cielo, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Es hermoso. Esa es la gracia del Señor. Si tú estás aquí, tu corazón te dice que quiere abrir su corazón, que le quiere abrir la puerta a Jesús para que entre en tu vida, da el paso. Es Jesús quien te está llamando.
Solo pide poner tu fe. Solo tienes que poner tu fe para recibirlo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. La cuarta sola, solo fide, solo por fe. Hebreos 11 dice, fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener la certeza de lo que no vemos. Para recibir el regalo de salvación, debes tener la confianza de que solo Cristo es el que te da la salvación, solo en Él, y poner tu fe en Él. No necesitas más, no necesitas más. La Escritura no dice tener fe una vez que hayas demostrado ser buena persona, no dice eso. O no dice tener fe y haz un ritual, tampoco dice eso. Es solo poniendo tu fe en Jesús, con este corazón arrepentido que entiende que nada puede hacer para ser salvo. Y lo sabemos también porque lo vimos en el Calvario, cuando Jesús estaba crucificado entre dos criminales. Uno de ellos reconoció su pecado, miró a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo único que le dijo, colgado ahí, poniendo su fe en Él. En respuesta, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese mismo momento fue salvo. No tuvo que prepararse, no tuvo que hacer nada más, solo poner su fe en Jesús, quien estaba a su lado, crucificado, seguro de que Él era quien podía salvar, que en Él había salvación. Si hoy pones tu fe en Jesucristo para ser salvo, como dijo Lutero, las puertas del paraíso se abren en Cristo. Ahora, ¿cuánta fe necesitas? La suficiente nada más, aunque sea un granito de mostaza, chiquitita, la suficiente para que le digas, Jesús, sálvame. Esa fe es suficiente para que te reciba como recibió al ladrón en la cruz. Si te estás ahogando en el mar, has nadado, sientes que no la vas a librar, estás cansado, cansada, y de repente, desde un bote, te lanzan un salvavidas. Puedes seguir poniendo tu fe en ti y seguir nadando hasta que te canses, confiando en ti y te hundas. O puedes dejar de luchar y extender tu mano y reconocer que tú no te puedes salvar, para poner tu fe en el salvavidas que permite que te salve. Ese salvavidas es Jesús. Él es el salvador de tu vida y lo único que espera para salvarte es que voltees a Él para poner tu fe en Él. Ahora, ¿cómo lo haces? Si hoy estás aquí y dices, sí quiero, ¿cómo extiendo mi mano? Romanos 10 del 9 al 11 no lo dice. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, lo declaras abiertamente, y crees en tu corazón la fe que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. No necesitas más. Pues es por creer en tu corazón la fe que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como dicen las Escrituras, fíjate la garantía, todo el que confía en Él jamás será avergonzado, jamás. Si aún Cristo no es tu Señor y Salvador, sientes que en tu corazón te está llamando, yo te invito en este momento a que pienses en eso. Los invito a cerrar sus ojos. Si Dios te está llamando en este momento, si tú ves que solo en Él hay salvación, que solo con esta fe salvadora es que eres salvo, que puedes regresar y ya no estar cansado de tanto nadar, sino entregarle tu vida para que Él la pueda transformar. Si tú quieres eso en tu vida, hoy está disponible a ti como el ladrón en la cruz. Hoy está disponible. Hoy le puedes decir, Jesús, sálvame. Y para hacerlo, te invito a hacer una oración. Que sigas conmigo para que le declares eso. Para que tú solo hables con Cristo, que tu corazón le hable a Cristo y le diga, Jesús, sálvame. Yo te puedo guiar. Las palabras no significan mucho, lo que importa es tu corazón. Así es que si tú quieres hoy
recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Repite conmigo. Amado Padre, gracias te doy esta mañana por la oportunidad de ver mi condición de estar alejado de ti, mi condición de saber que nada puedo hacer para regresar a ti, Señor. Pero hoy te quiero dar gracias porque me doy cuenta que sí hay un camino para regresar y eres tú, Señor Jesús. Señor Jesús, perdóname mis pecados. No puedo hacer nada yo para ganar la salvación, pero tú ya me lo ofreces. Señor, perdóname. Señor Jesús, te acepto en mi vida. Te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y quiero seguirte todos los días de mi vida con la confianza de que el día de hoy he sido salvado solo en ti, Señor Jesús, y solo por la fe que estoy poniendo en ti. Gracias, Padre, por el gran regalo que nos diste. Gracias, Señor Jesús, por el gran sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por iluminarme y permitirme verlo y darme esa fe para dar ese paso. Gracias. Gracias en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora quiero que subamos un poquito la luz. Por favor, John, can we raise a little bit the light? Porque dice la palabra que si tú crees en tu corazón y ya extendiste la mano y lo recibiste, dice, y declarar abiertamente que eres salvo. Entonces yo te invito en estos momentos que si tú hoy tomaste la decisión más maravillosa de tu vida, levantes la mano. Levanta la mano para decir, hoy Jesús es mi Salvador. Si hiciste esa oración por primera vez, levanta la mano. No te queremos avergonzar. Solamente Dios te pide que levantes la mano. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Has recibido a Jesús. Hoy tienes vida eterna. Oh, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Has recibido a Jesús. Hoy hay celebración en el cielo. Hoy puedes estar seguro que tus pecados han sido borrados. Jesucristo ya pagó por ellos. Puedes estar contento y decir, Señor, gracias por recibirme. Y puedes ir al trono de la gracia con agradecimiento y decirle, Señor, gracias. Aquí estoy yo, trabaja en mi vida. Y Él trabajará. Irás sintiendo esa vida abundante que poco a poco te irá dando. Amén. Y bueno, pues para los que ya recibieron a Jesús, para quienes están en su vida, estas son verdades absolutas. Y nos llama Jesús a ser embajadores de ellas. Tenemos que salir al mundo para que la gente pueda descubrir la oscuridad en la que se encuentra. A través de nosotros hay más gente que puede recibir a Jesús. Podemos ser instrumentos y tener la tranquilidad que quien hace la obra es Él. Nosotros solo somos mensajeros. Amén. Amén. Permítanme orar para cerrar. Amado Padre, gracias yo te doy esta mañana. ¡Wow! Tu palabra es clara. Tu palabra es verdad. Gracias por revelarnos quién eres y el gran regalo que nos has dado. Gracias, Señor Jesús, por el gran sacrificio que hiciste. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien obra y nos abre los ojos. Hoy sabemos que tenemos la salvación solo porque las Escrituras nos están hablando y solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo y solo para tu gloria, Señor.